por lo menos para los capacitores. Para los resistores sí hay más rangos de trabajo. Como aquí tengo puros capacitores electrolíticos, entonces no nos conviene hacer circuitos muy grandes. Segundo, la forma en la que van a redactar el informe para la siguiente clase va a ser un resumen propio, un resumen de ustedes, es decir, el marco teórico ya básicamente lo tienen, así que lo único que tienen que hacer es básicamente resumir lo que se diga. Así que como les dije también en la anterior clase, les iba a mostrar algunas cosas que se hacen con el multímetro y algunos dispositivos que tengamos acá. Se hace un resumen, el esquema son los circuitos que se hagan, los objetivos es simplemente corroborar medidas, corroborar la fórmula, mejor dicho, con las medidas que hagamos. Probablemente este laboratorio sea corto porque solamente son mediciones. Al final voy a tomar lista y las demás reglas también siguen en juego. Así que vamos a dar inicio. Primero, lo primero. Un segundo. Sería este. Por precisión, este de acá no es muy preciso. Ya he estado haciendo medidas y la verdad que las tolerancias son un poco altas, lo que significa que las mediciones que hagamos por lo general van a dar datos muy cercanos pero no exactos. Ahí eso ya es asunto de las herramientas. Segundo, este multímetro tiene funciones para medir voltaje, corriente en alterno y continuo, así que por ahora vamos a trabajar con corriente continua. Obviamente hay que recalcar que todas estas escalas son graduadas y que además si ustedes quieren medir corriente continua con una fuente de alterno, pues no le van a medir nada. También tenemos aquí para medir resistencia. Toda esta sección de acá sería para medir la resistencia que tiene algún capacitor, bueno, algún circuito en realidad, incluyendo la continuidad que sirve para este símbolo de acá. Un segundo. Entonces, con este símbolo, con esta opción de acá se puede medir la continuidad de algún dispositivo, es decir, si pasa corriente o no, debido a que a veces pues no circula la corriente. Obviamente si no funciona la corriente, pues no va a funcionar ningún dispositivo. Luego tenemos toda esta sección de acá para medir capacitancia. Esta, fíjense, está graduado desde las 20 micras hasta las 200 micras. Lo que significa que podemos desde los 20 nanos, hasta las 200 micras, Entonces podemos medir capacitores muy pequeños hasta relativamente grandes. En cuanto a las corrientes, fíjense, tenemos corrientes en continua, tenemos corrientes en alternas. Por lo general las corrientes no tienen que ser tan altas. Y de hecho, como lo que vamos a usar son protoboards, no deberían pasar de los 10 miliamperes, de los 10 amperes para que no se nos queme ningún objeto. A estas alturas ya deberían ser conscientes de que mientras mayor corriente pase por algún dispositivo, por efecto Joule se va a calentar. Y eso es malo, la verdad que es malo por las mismas características mecánicas que tienen los materiales. Si tenemos un material muy delgado y se calienta, pues obviamente existirá dilatación lineal. Y bueno, si se dilata demasiado, pues tiende a romperse debido a la elasticidad que tiene cada material. Eso ya es un asunto que es de otra asignatura. No es de física 3, pero, o sea, eso significa que no lo vamos a calcular, pero sí tenemos que tenerlo muy presente. Entonces hay que trabajar con corrientes lo más bajas posible.
La forma en cómo conectar un multímetro es bastante sencilla. Tenemos siempre un común, por lo general siempre se lo nota en negro, y aquí está graduado qué es lo que podemos medir. Entonces acá fíjense, voltaje y resistencia. Acá sería la corriente, corrientes muy altas. Fíjense que el dispositivo no puede rebasar de los 20 amperes, que de hecho es una medida bastante grande. Por lo general estos circuitos deberían estar medidos en miliamperios para mayor seguridad, y de hecho casi cualquier dispositivo está en miliamperios. Para medir capacitancia, fíjense aquí dice capacitancia X, tenemos que hacer puente entre estos dos. Entonces lo único que habría que hacer sería cambiar este de acá y ponerlo aquí. Y con eso medimos capacitancia. Ahora, para corroborar lo siguiente, alguien me puede responder, a ver, les di de tarea los códigos de colores, entonces esta resistencia de acá, a ver si se puede enfocar. No, no se puede enfocar. Bueno, aquí No tenemos se puede una enfocar resistencia. bien, auxiliar. ¿Cómo? No se puede enfocar bien la imagen, se ve Sí, un sí, poco sí, es que borroso. no, de por sí solo este es demasiado pequeño. Voy a tratar de hacerlo a grandes rasgos. De todas formas, voy a tratar de hacer aquí un diagrama de lo que es un multímetro. Ahora, el multímetro efectivamente nos puede medir diferentes magnitudes, pero tenemos también cosas de especialidad como los voltímetros, amperímetros, para medir la resistencia. Tenemos otro dispositivo, entonces por lo general tendríamos un aparato para medir cada cosa, pero lo que está más a mano sería esto. Entonces básicamente la forma en la que se ve el multímetro sería la siguiente. Lo vamos a dividir en 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes. Entonces en todo esto medimos resistencia, en todo esto medimos capacitancia, en todo esto medimos voltaje en continua, que se, que se simboliza de esa forma. Aquí obviamente ya sería el voltaje en alterna. Lo mismo acá, amperaje en alterna y amperaje en continua. Y de esa forma que está más o menos dividido, ¿no? Una aproximación. El símbolo, este símbolo de acá, por ejemplo, me mide la continuidad. Esto de acá sirve para medir continuidad. Esto obviamente es una exageración, ¿no? Pero esto de aquí me permite medir la continuidad de cualquier circuito. Por lo general suena un bip, ¿no? Suena un beeper por ahí. Pero parece que este no tiene un beeper. De todas formas, fíjense, ahí está, nos está midiendo algo a partir de la continuidad que tenemos. Esto es un resistor de 220 ohms. De hecho nos marca aquí los 215. Como les dije hace rato, perdón, como les dije hace rato, este multímetro que tengo acá nos va a dar resultados como que aproximados. Nosotros ya sabemos cuál es el valor real, así que hay que tenerle cierto margen de tolerancia a esto. De todas formas, 215 es muy cercano al 220. O sea, son 5 ohms de diferencia. Casi no nos va a afectar mucho. Bueno, eh, como acá todos los circuitos son nuevos y tenemos, bueno, ya está corroborado todo, entonces por lo general no vamos a medir la continuidad. De esto debería sonar, pero parece de que el beeper de acá no está funcionando bien. Así que lo vamos a dejar. Mientras nos dé alguna medida, funciona. Ah, ya. A ver, si nosotros tocamos acá, bueno, eso nos indica que es continuo, ¿no? Es lo más simple que podemos hacer. A partir de ahí podemos tomar cualquier cable y hacer exactamente lo mismo.
O sea, tomamos un cable, significa que no hay nada aquí adentro que impida el paso de corriente, como en el caso de que los circuitos estén quemados, ¿no? Entonces imagínense que el cable está quemado, no va a pasar, no va a permitir el paso de corriente. Obviamente eso se habla ya como que con circuitos un poco más complejos. Básicamente se tiene que hacer eso con cada rama. Bueno, vamos a continuar. Como les dije hace rato, esto puede medir voltajes y aquí tenemos esta fuente que vamos a usar, en realidad es un transformador con sus respectivas características. En un segundo, ahí está. Fíjense, entrada 110-220 a 50-60 Hz, esa es la alimentación que tenemos en el domiciliario. Entonces fíjense que nosotros vamos a trabajar con 220 y la corriente, la salida, aquí está. La salida me indica 1.5, 3, 4, 5, 6, 7, 9, o sea, es regular. Esas son las características y es en continuo, o sea, el voltaje es en continuo. Entonces esto es un transformador y obviamente nos está dando tensiones menores. Entonces la corriente que circula es 1000 miliamperios como un máximo de 15 watts. Como ustedes sabrán, pues para calcular esto, pues simplemente se multiplica el voltaje por la corriente. Así que si tenemos 15 watts, si tenemos 15 vatios y tenemos 1000 amperes, ¿hasta cuánto de voltaje pues, nos puede admitir? Y eso es fácil, ¿no? 1000 miliamperios, 1 ampere, entonces 15 dividido entre 1, 15, entonces serían 15 voltios. Pero como el adaptador este está calibrado hasta los 12, pues son pequeños rangos de referencia que tiene para trabajar. Ahí está, con sus posibles regulaciones, cambios de polaridad, es decir, positivos negativos, pero eso ahorita no nos afecta porque lo que vamos a hacer es trabajar con resistores. Si nos da tiempo, trabajamos en conjunto con capacitores porque el tiempo se nos puede ir volando. Bueno, entonces vamos a tratar de ver cuánto de lo que vamos a hacer es ver cuánto de voltaje nos otorga realmente esa batería. Bueno, o sea, esta fuente. Podemos tener fuentes regulables con potenciómetros, pero los potenciómetros lo vamos a ver luego. Igual lo mismo, todo si da tiempo. Ya, vamos a tratar de que ahí se ve. Bueno, entonces aquí están los terminales de salida que tenemos del adaptador. Entonces vamos a colocar a un lado el positivo y al otro lado el negativo. Por lo general el negativo es el que tiene una línea blanca en el cable. Entonces vamos a ponerlo en 20. Fíjense que me da 5.36 voltios. Eso en la escala del 2 al 20. Entonces, digamos que lo pongamos en esta escala, no nos puede medir. Porque si me estaba botando más de 2 voltios, entonces la escala no me alcanza. Entonces voy a la siguiente. Y ahí está, recién me está midiendo. 5.36, 5.38. Entonces, ese es el voltaje con el que se va a trabajar. Ese sería nuestro dato fundamental. ¿Por qué está oscilando? Pues es fácil. En cuanto a reductores de voltaje, pues hay dispositivos semiconductores que permiten hacer eso, ¿no? Pequeños circuitos que permite calcular eso. Por ejemplo, tenemos el transformador, eso lo van a ver probablemente cuando ya estén trabajando con campos magnéticos. Pero el transformador les va a botar desde los 220 en alterna y les va a bajar la tensión hasta los, digamos, 12 voltios. Y va a seguir saliendo alterna, entonces hay que rectificar esa corriente.
Así que lo que tenemos simplemente es la rectificación de eh, una onda. Entonces que nos va a dar valores oscilantes. Así que estos dispositivos son, como les dije, con una precisión muy baja, entonces hay valores que nos van a oscilar. Tenemos datos aproximados. Ahora, en cuanto a la corriente que podría circular por acá, se nos podría salir de la escala. Bueno, ahorita no la podemos medir, tendremos que ponerlo en un circuito. De todas formas, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es un multímetro. El circuito con el que vamos a trabajar va a ser el siguiente. Vamos a colocar aquí nuestra fuente y luego vamos a colocar, a ver, déjenme ver. Entonces acá tendríamos dos resistencias en paralelo, perdón, en serie. Acá tendríamos no, todos estos circuitos tienen la misma resistencia. Así que como ustedes ya tienen todo ese conocimiento, voy a pedirles que me calculen cuánto da la resistencia equivalente si todos estos resistores son iguales. Ya en la anterior clase les expliqué de forma abreviada cómo sería más o menos el resultado. Así que díganme. Que alguien me calcule la resistencia equivalente acá. Obviamente la resistencia equivalente tiene que estar en función de los resistores. ¿Listo? ¿Cuánto sale? No tendrían que tener problemas. El circuito es lo suficientemente simple como para que el circuito es lo suficientemente simple como para calcularlo rápido. Serie entonces sería 2R, serie sería 3R, serie sería 2R. Entonces tenemos 2, 3, 2. Ahora Sería un en medio más es total 2, 3, 7. 7. Claro, porque en el primer serie sería 2, en el segundo 3, 5 y lo que sería el último sería 2 también. Entonces Ya, sería... Hola, sería 7. Sí, sí, sí. eso. Ya, no, está mal, no es 7. Pero se acerca bastante. De hecho, es lo... eh, digamos que la primera parte sí lo hiciste bien. Esto es 2R, esto es 3R y esto es 2R, efectivamente. Pero fíjense, comparten terminales.
Si tomamos cada resistor como un dispositivo aparte, las entradas tienen un común, las salidas tienen un común, entonces esto está en paralelo. Y aquí es suma de inverso. 1 sobre 2R, 1 sobre 3R, 1 sobre 2R. Ahora, esto con esto, ¿qué me da? Esto me da 1, ¿no ve? 1 sobre R, y esto me da 1/3. Ahora, ¿cuánto es 1 más 1/3? 4/3. Como les dije, los resultados son rápidos, pero el circuito es bastante simple. Ahora, segundo, aquí yo ya tengo el circuito armado. Este es el con el que vamos a trabajar, fíjense. Tenemos 2 series, 3 series y 2 series. Ahora, antes de continuar con eso, antes de continuar con todas las mediciones, les voy a explicar cómo funciona el protoboard. Probablemente algunos ya lo sepan, pero igual lo voy a explicar. El protoboard simplemente le da ranuras y hay pequeñas placas por dentro configuradas más o menos de la siguiente manera. Obviamente todas estas son placas conductoras. Y aquí también tiene otros dos. Digamos. Esa es la configuración que tiene internamente. O sea, hay un montón de plaquitas. Y encima, obviamente, se coloca todo el plástico. Y esos plásticos pues tienen estas pequeñas ranuras. Y aquí en estas ranuras es donde se colocan los dispositivos. Entonces, fíjense, en este espacio de acá, todo esto funcionaría como una sola serie, ¿no? Un solo alambre. Es como que todos estuvieran amarrados al mismo cable, una cosa así. Acá funciona exactamente de la misma forma, porque igual tenemos sus pequeñas ranuras, que serían estas de acá. Si se corta la reunión, vuelven atrás, mismo enlace. Entonces, fíjense que todo esto son series, pero cada plaquita está aislada. Lo que significa que estos siguen funcionando como un cable, pero este con este no está conectado. Ahora, si estuviera conectado, entonces el protoboard está mal. Estaría defectuoso y probablemente no puedan trabajar con circuitos más complicados. Como solo vamos a trabajar con resistores, entonces es bastante, bueno, o sea, es simple. La verdad que el trabajo va a ser simple. Ahora, aquí que tenemos. El resistor que tenemos acá, como les vuelvo a repetir, ustedes ya tienen su código de colores, ya lo han averiguado, eso se lo pedí de investigación. Así que tenemos dos resistores acá. Entonces, el primer resistor que vamos a usar tiene código, perdón, tiene de colores. Un segundo, sería café rojo. Entonces este sería café, esto sería café y esto sería rojo. Y acá tiene el dorado, obviamente, pero el dorado es tolerancia, así que no se va a trabajar. La tolerancia simplemente indica que el resultado, el valor real de la resistencia va a oscilar entre ciertos valores. Tampoco afecta. Por lo menos para el uso que le vamos a dar ahora no afecta. Así que en base al código de colores, ¿cuánto sería esto? Once por 10 elevado a 2. Ya, de por sí solo el 11 por 10 elevado a 2 ahora. Claro, o sea, seguramente lo que va a aparecer en su mente va a ser 1 por 10 al cuadrado, algo así. A ver. Sí, eso es lo que... Ujú. 11. Ya, ¿esto qué significaría? ¿Cuánto valdrá nuestra resistencia?
Aunque me parece que los tres son café, la verdad que este está un poco oscuro. Sí, me parece que es café rojo. Bueno, de todas formas, como ya les dije, estos valores ya están definidos. Como es rojo, tendría que ser por 10, entonces, bueno, tendría que ser 10K. Tendría que salir ese valor. Acá, denme un segundo, voy a desconectar esto. Todavía no vamos a hacer la fuente. Bueno, para estar seguros, precisamente por eso es que, o sea, una cosa es manejar bien el código de color y otra cosa ya es tener un multímetro a la mano. No sabemos de que tiene que ir, el resistor tiene que estar en el rango de los 10K mínimamente. Entonces vamos a tomar las mediciones entre las terminales. Fíjense. Aquí está nuestra resistencia. De ahí está. 0.1. Ahora, ¿qué significa eso? 0.1 sería 1000, ¿no? ¿Verdad? O tendría que ser un K en todo caso. Un segundo. Ya tenemos 100K acá. Tenemos 100 y acá tenemos otro resistor de... Este es rojo, negro. Este de acá. Son los dos circuitos con los que vamos a trabajar. 0.2 en la escala de 2K. Digamos que tendríamos que multiplicarlo por 1000. Entonces, bueno, si nosotros subimos uno más la escala, 0.2. Y como está en K, pues obviamente tenemos que multiplicar todo. Este resultado, por ejemplo, concuerda con lo que ya les había dicho antes de que rojo, negro tiene que ser 220. Entonces, eso es fácil de darse cuenta, ¿no? Nuestro código de colores nos indica que el rojo es 2, el otro rojo también va a ser 2, entonces ya tenemos 22. Y el negro acá nos tiene que decir que es por 1. Entonces sí o sí nos va a salir 20, ¿no? O sea, ya tendríamos un 0 adicional. Entonces por ese 0 adicional ya tenemos las dos medidas, que sería 10K y el otro que sería de 220. Ahora vamos a medir acá cuánto nos sale este circuito. Ya, entonces fíjense que aquí tenemos exactamente esto mismo. Todas las resistencias aquí tienen el mismo valor. Sería café, creo que es rojo el otro. Aquí está muy oscuro para ver. Bueno, de todas formas ustedes ya sabrán que pueden identificar el valor de la resistencia con el código de colores, así que no tendría que haber mucho lío en cuanto a los números aquí. Entonces, vamos a tomar en cuenta, o vamos a calcular esa resistencia equivalente a partir de la resistencia total. Entonces, si nosotros agarramos y hacemos la medición, si se dan cuenta, la escala es muy pequeña. Ya, digamos que está en 80. A ver. Ya está en 80 más o menos. Si todo ese circuito mide 80, o sea, si la resistencia equivalente midiera 80, y ya sabemos que esto también mide 4R3,
¿cuánto nos está midiendo este aparato? Como les dije, esto de aquí va a ser un poco fuera de lugar. Fíjense lo que me mide. 3 por 2, 6. Ahora esto está en escala de 200, así que sería 600. Entonces, sería que más o menos estamos midiendo aproximadamente 600 ohms. De acuerdo a nuestra escala, porque estamos trabajando con ceros. Perdón, con menos un cero. No estamos trabajando con el K ahí. Entonces, esa es la idea de las escalas que tenemos en los resistores. Ahora, ¿cuál es el objetivo aquí? Vamos a tratar de medir los potenciales. En teoría, aquí, aquí y aquí tendría que tener el mismo potencial. Entonces, la fuente de alimentación, a ver, voy a cortar esta reunión porque creo que ya se nos va a acabar. Entren al mismo enlace. Ya. Entonces, en teoría ya estamos alimentando el circuito. Son puras series, perdón, son puras resistencias, así que no tenemos peligro de que nos explote nada como en el caso de los capacitores. Y como nos va, creo que creo que nos va a dar el tiempo. Por lo menos les voy a explicar algo. Yo ya les había dicho de que íbamos a ocupar 2 clases y 2 clases. Entonces, si no acabamos en esta los capacitores, pues la siguiente clase continuamos con capacitores y de ahí continuamos el avance. Bueno, así que vamos a poner la medición. No sé si se ve. Complicado. Ya. A ver, entonces aquí en las terminales de alimentación, fíjense, nos está midiendo 4 algo. Un segundo. Ya nos está midiendo 4.16 aquí, a la entrada. Entonces esos 4.16 tendría que replicarse acá. Tendría que replicarse aquí. Fíjense. Y por último tendría que replicarse acá. Bueno, esto simplemente nos confirma que de verdad el nivel de energía que tenemos es 4.16. Y todo porque está en paralelo. Entonces, si tenemos circuitos en serie, en especial, bueno, en realidad podríamos ampliar el razonamiento para cualquier dispositivo, pero si tenemos resistores, obviamente va a ser, ¿cómo se dice? Obviamente va a ser, va a tener el mismo voltaje. O sea, a grandes rasgos va a tener el mismo voltaje. Y bueno, en realidad siempre vamos a tratar de hablar de diferencia potencial debido a que si bien en una batería el potencial acá, por ejemplo, el potencial aquí tendría que ser 0 y acá tendría que ser 4.16, que es lo que estamos midiendo. Entonces, solamente ocurriría eso en una batería. En un circuito, por ejemplo, tendríamos una diferencia potencial entre esta y esta terminal. O sea, la que quisiéramos medir en esto de aquí. Aquí y acá. Ahora, hacia grandes rasgos, ustedes ya vieron que es 4.16. O sea, el voltaje entre este y este es 4.16. ¿Cuánto sería aquí en medio? ¿Cuánto tendría que salir aquí en medio? Más o menos, según ustedes, según su criterio. ¿Cuánto tendría que salir? Fíjense que todas las resistencias son iguales, ¿no? Según ustedes, ¿cuánto tendría que salir? O sea, como un número aproximado, obviamente, ¿no? Siempre aproximado. 1.38. Exactamente. ¿Eso por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Por lo que si el valor es 4.16 dividido entre las resistencias, que sería un total de 3, daría un valor aproximado de 1.38. Exactamente.
Eso ocurre porque las resistencias son iguales. Si nosotros colocáramos una resistencia diferente, pues obviamente tendríamos un potencial diferente debido al flujo de electrones que pasa por ese conducto. Así que vamos a hacer la medición. Supongo que acá en la escala del 2 nos dará. Bueno, moví la escala del voltímetro al 2, porque si obviamente nos va a dar menos de 2, pues tendríamos que usar esa escala para medir. Entonces vamos a medir de aquí a acá. ¿Cuánto tenemos? Ahí está, uno, ¿se ve? Rayos. No se ve. Ya ahora sí. Sí, desenfoqué el multímetro. Fíjense, 1.39. Bueno, ahí está, 1.38, 30. Como les dije, esto va a oscilar. Entonces, fíjense que el potencial que hay en este resistor de aquí en medio es 1.38. Coincide con lo que teóricamente tiene que salir, ¿no? ¿Ve? Y precisamente para eso es estas cosas, para comprobar las fórmulas que hemos obtenido. O sea, nosotros ya sabemos de que van a haber diferentes potenciales. Ahora, imaginemos que sacamos este y colocamos un resistor de otro valor. Vamos a decir otro valor. Ya, aquí hay otra resistencia, esta es de 220. Entonces tendría que salirnos diferente. Y ahorita vamos a ver cuál es la gracia de todo esto. Vamos a medir otra vez ahí mismo. Fíjense que no nos mide, ¿no? Entonces nuestra escala está mal. Significa que tiene que haber otro potencial ahí. Vamos a aumentar un poco. Ahí está. Fíjense, 2.09. Pregunta. Si por este resistor de aquí en medio hay 2.19, ¿cuánto de voltaje tendría que haber en cualquiera de estos dos resistores extremos? Entonces, nosotros a ojo de buen cubero podemos comprobar o podríamos verificar lo siguiente. Tenemos aquí una resistencia, la segunda resistencia, la tercera resistencia. La diferencia potencial acá era de 2.19. Ahora, si de aquí a acá hay 4.16, ¿no? Si de aquí a acá hay 4.16 y de aquí a aquí hay 2.19, ¿cuánto tendría que haber, digamos, acá? ¿Cuánto tendría que haber aquí? Habría 1.035 por ahí un aproximado. Ya, exactamente. ¿Por qué? Obviamente, 4.16 menos 2.19 me va a dar un resultado. Y ese resultado lo tengo que dividir entre 2 porque estas resistencias son iguales y están en serie. Entonces los potenciales, la suma de los tres potenciales me tiene que dar 4.16. En teoría de circuitos a eso se le llamaría divisor de corriente, divisor de tensiones. Es un circuito divisor de tensiones, pero no sé si ustedes llevarán eso más adelante, así que prefiero no ahondar en el tema. Ahí está, 1.05 o 0.4. Y obviamente tuve que mover la escala, ¿no? Fíjense, estoy hasta el 2, lo que significa que voy a medir desde 0.2 milivoltios hasta 2 voltios. Si nosotros midiéramos aquí el total, por ejemplo, no me saldría, porque el total es 4, entonces el 4 está entre 2 y 20, que es lo que habíamos obtenido al inicio, los 4.16. Entonces, de esa forma nosotros podemos corroborar los datos. Ahora, pregunta. Si yo sé que por todo esto pasa 4.16 y conozco el valor de los voltajes, ¿cuánta corriente circula? Podría circular por ahí. Fíjense que ya hemos modificado el circuito. ¿Cuánto de corriente tendría que circular por ahí? Disculpa, ¿puedes repetir? Se te cortó. Sí, se le cortó auxiliar. Ya probablemente sea el Wi-Fi. Bueno, lo que les decía.
si ya tengo los datos ¿cómo se llama? De tensiones aquí y obviamente ya modifique el circuito, ¿en qué me afecta eso? Perdón, ¿cuánto sería más o menos el valor de la corriente? Ojo que esta resistencia que he colocado es de 220. La resistencia es de 220 ohmios. ¿Cuánto sería la posible corriente que circula por ahí? Por todo esto, ¿no? Por todo esto sería. Por ahí va a circular una corriente. ¿Cuánto sería? Más o menos, ahí aproximado. Ya ver. eh, Hay algo llamado ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. Ley de Ohm. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, ¿cuánto sería mi corriente? Me sale 0.995. Dígamelo en miliamperios, por favor. Por eso debe estar en amperios. Lo hice en calculadora. Por eso, Ahora, a lo que me diga que multiplique ese valor por 1000. allá. Ahora le digo. ¿Cuánto le salió? 995.45. O sea que es casi un ampere. Casi un ampere. A ver, deme un segundo. Ya. Ah, la pinta. Tengo 9.95 miliamperios. Ya. O sea, ¿por qué pido el dato? Para ver en dónde puedo graduar. Como les dije hace rato, tenemos acá nuestra escala. Entonces, si tengo que aproximadamente van a salir 10 miliamperios, entonces la escala en donde yo tengo que trabajar sería la escala de 200. Porque la escala de 200 me mide desde 2 miliamperios hasta 200. Entonces, el 10 estaría por aquí, ¿no? O sea, muy cercano al 2, obviamente. Para medir corriente en cualquier circuito, lo que se tiene que hacer, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Digamos, tenemos resistor, ¿no? Ahí. Resistor 1, resistor 2. Ahora, si yo quiero medir cuánta corriente circula por acá, lo que yo tengo que hacer es separarlo y colocar el amperímetro aquí en medio. Tengo que colocar el amperímetro aquí en medio y obviamente recién voy a poder hacer la medida. Acá, de un segundo, voy a desconectar estas. Voy a desconectar nuestra fuente. Parece que no nos va a dar para trabajar con capacitores, así que la siguiente clase volvamos a hacer básicamente lo mismo, pero con capacitores. La verdad que esto ocupa más tiempo del que pensé. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esta resistencia. ¿Dónde la podemos poner? Pongámosla por aquí. Listo. Ahí. Como les digo, como les dije, perdón, hace rato, bueno, aquí ya está desconectado el circuito porque en realidad aquí hacía el puente, o sea, iba así y después venía por acá. Aquí estos dos ya están en circuito abierto. Entonces lo que vamos a hacer es conectar aquí este con este. Eso es lo que vamos a hacer porque toda esta línea está energizada. De hecho, no creo que se pueda ver, pero digamos, aquí están los puros números, del 1 al 30. Hay protoboard que son el doble, ¿no? El doble de largo, así que depende. Ahora denme un segundo, pero aquí tengo algunos cables para hacer nuestras mediciones. Entonces, fíjense de que es como que esta resistencia, ¿no? O sea, la corriente va a circular por aquí, va a pasar por este resistor y va a pasar por este cable. Y ahí tendremos la corriente. Vamos a colocar este otro. Listo.
Y obviamente, digamos que estos dos se unen. Si se unieran, pues estaría pasando por acá y luego entraría otra vez a este otro circuito, perdón, a esta otra resistencia. Y de la resistencia pasaría al terminal negativo que va a la fuente de alimentación, que en nuestro caso es un adaptador de 12 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es conectar todo esto. El positivo de este lado. Por si no se notó, aquí está el lado positivo de la fuente, acá está el lado negativo de la fuente. Entonces, como que todo va a circular así, en este sentido. Así que vamos a colocar la resistencia aquí, perdón. Vamos a colocar este acá y este aquí. Ahí. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí suelto hasta mientras. Conectamos ahora la fuente. Si hubiéramos estado en laboratorio hubiéramos hecho exactamente lo mismo, solo que allá tienen un protocolo diferente, nada más. Pero es exactamente lo mismo. Ya. Entonces, vamos a colocar este aquí. Y este acá. Listo. Parece que la corriente es demasiado baja como para que nos mida. Está muy baja. No nos sale ningún valor, simplemente nos muestra 0. Fíjense. Nos muestra solamente 0. Que las corrientes que tenemos 12 voltios, si tuviéramos 20 probablemente sería más visible, o en todo caso una resistencia de menor tamaño. Tenemos resistencias bastante elevadas para el voltaje que tenemos. Se pierde. Como les dije, esto de acá no es muy preciso que digamos y se va a perder. Bueno, de todas formas, ya sabemos cuánto nos tendría que salir el resultado. 20 micras, no nos va a medir esto. Lastimosamente la corriente es muy baja. Bueno, de todas formas, funciona para lo mismo. No, no nos va a querer medir esto. Mide 0 y como que entre borroso. Está muy baja la corriente. Tendría que ser un circuito, bueno, resistencias más pequeñas en todo caso. Con 4 voltios, la verdad que es muy pequeño eso. Y de hecho, la diferencia potencial ahí ya de por sí solo son 2. Solamente 2. Entonces vamos a medir, bueno, vamos a hacer lo último para corroborar todo esto. Fíjense de que si nosotros medimos entre este y este, nos tiene que dar medida. ¿Por qué? Porque toda esta línea está energizada. O sea, toda esta línea es una sola. Entonces, si yo mido aquí, por mucho que este circuito esté así abierto, lo que me está midiendo en realidad es el potencial acá o aquí. Entonces, esa es la ventaja que tiene los circuitos en paralelo. Podemos desconectar una rama y aún así va a seguir fluyendo la corriente. De hecho, las conexiones domiciliares que tenemos son en teoría en paralelo, porque tenemos nuestra línea de alimentación que viene desde las subestaciones, desde las centrales de distribución, mejor dicho, y de ahí se nos dan las líneas, ¿no? Las tenemos ahí en las calles, y de ahí tiene que bajar, porque ya desde ahí les llega a baja tensión. De ahí sacamos 2 cables, por decirlo así, y con eso alimentamos nuestras casas.
y todos los circuitos que se hacen siempre son en paralelo. Si estuviera en serie, como aquí por ejemplo, nosotros no pudiéramos medir los potenciales. Un segundo. Fíjense, el potencial me sale 0. Ahí. Entonces, o sea, ¿por qué me sale 0? Pues obviamente porque no hay corriente ahí. ¿Tendría que medirme algo? Sí, pero, o sea, lo que se mide ya son cosas de la máquina como tal, no influyen. Entonces, no tenemos energía aquí en esta rama, pero sí tenemos energía acá y acá. Por lo tanto, el potencial aquí, aunque esto esté desconectado, va a ser el mismo que aquí, que el mismo que acá, porque todo está en paralelo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una consulta auxiliar. Dígame. ¿Puede explicar otra vez esa la ley de Ohm? ¿Esta de acá? Sí, ¿Esta de es acá? decir, ¿cuánto era el valor que teníamos que encontrar? Ah, ya. Por ejemplo, deme un segundo, voy a cambiar de hoja. Ya. Funciona de la siguiente manera. Voltaje igual a I por R. ¿No? Esa es la ley de Ohm. Ahí. Ya tenemos la ley de Ohm. De nuestro circuito, vamos a hacer un pequeño diagrama por acá. Nosotros sabemos que de aquí hasta acá hay 4.16 voltios. De aquí a acá hay, a ver cuánto había, 219. 19. Y lo que teníamos que calcular era cuánta corriente tenía que pasar por acá. Ya. Entonces, obviamente si tenemos la diferencia potencial acá y tenemos el valor de la resistencia, que la resistencia era de 220 ohmios, entonces podríamos calcular cuánta corriente circula. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces, si la ley de Ohm fuera esto, ¿cuánto es la diferencia potencial? 2.19. Tenemos la corriente que no sabemos cuánto es y la resistencia que es 220. Bueno, y de aquí se despeja la I. 219 sobre 220. Y de hecho, fíjense que la otra resistencia es más grande todavía, ¿no? De 10K, entonces. Ahí sí que la corriente se perdería. Y de acá pues sale que eso era lo que encontró, lo que me dictó su compañera. Sale 9.95, 10 a la menos 3. 9.95, 10 a la menos 3. Eso es lo que sale. ¿Por qué le pedí que multiplicara por 1000? Para que se anule y me dé el valor de miliamperio. Entonces sería 9.95 miliamperios. Eso es lo que tendría que estar midiendo. Entonces esa sería la corriente que circula. Y obviamente esta corriente circularía en teoría de aquí a acá. ¿No ves? Sí. Con verde. Circularía de aquí a acá. Si nosotros hacemos la extensión del mismo análisis, pues va a haber una corriente por acá y va a haber otra corriente por acá. O sea, una corriente por cada dispositivo. Pero como están conectados en serie, el flujo de electrones es el mismo, por lo tanto la corriente en toda la rama es la misma y se puede calcular con los datos que ya tenía. Ah, ya. La carga eléctrica sería igual para los tres receptores. Cuando hablamos de resistores, hablamos de corriente. Cuando hablamos de capacitores, hablamos de carga. ¿Ya? No confundan conceptos. Pero sí, más o menos por ahí va. ¿Ya? Más o menos por ahí va la cosa. En los capacitores la carga se mantiene, aquí en los resistores la corriente se mantiene, porque no es un dispositivo que almacene carga, ¿no? Es un dispositivo que simplemente permite que fluya. Y como permite que fluya, lo único que hacemos es asumir condiciones estacionarias, es decir, un rango de tiempo, y después de ese rango de tiempo podríamos más o menos calcular cuánta carga tiene. Pero eso en realidad no es práctico, porque eso no me va a brindar la energía que necesito. De hecho, ustedes ahorita con estos datos pueden calcular la potencia. Por ejemplo, la potencia, ya saben cuánto vale. La potencia es igual a V por I.
Entonces, si yo tengo la corriente y tengo ¿cómo se dice? Tengo el voltaje, 219 por lo que habíamos encontrado antes. Fíjense que me va a dar 0.0218 y eso está en watts. Esa es la potencia que consume ese capacitor. Ahora, energía ya es otra cosa. Para la energía necesitamos tiempo. Bueno, a ver, en vista que ya son las 8, no lo vamos a dejar por acá. O sea, ya saben de que el laboratorio es de 7 a 8 y el resto lo ocupo para la evaluación y cosas adicionales. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta que tengan? La próxima clase vamos a hacer puro capacitor. Su tarea de ustedes va a ser este otro circuito. Nosotros hemos trabajado ahorita con este. Entonces su trabajo va a ser calcular lo mismo, o sea, lo mismo que yo he calculado, pero con este circuito. Obviamente ya se habrán dado cuenta, es puro teórico. Y de dato tienen de que el color es rojo, rojo, negro. Entonces esto es rojo, rojo, negro. Esto le llamamos entrada y esto le llamamos salida, para que se den una idea. Entonces, con esto ustedes van a sus tablas, consiguen los valores. Ya saben, fíjense que es el mismo circuito que hemos trabajado. El voltaje, pónganle 12 voltios teóricos, ¿no? De la fuente, voltaje de la fuente. Y calculan lo que he calculado antes, ¿no? La resistencia equivalente, el potencial en las ramas y el potencial en este resistor de aquí en medio. Una cosita más, un detalle adicional. Si yo quito esto y pongo un capacitor aquí al medio, puedo cargar ese capacitor porque tengo diferencia de potencial. Entonces fíjense que la diferencia de potencial no implica que una de ellas sea cero. Entonces, eso yo creo que más a fondo lo vamos a ver la siguiente clase. Bueno, el siguiente lunes, ¿no? Que es el siguiente laboratorio. ¿Preguntas? Auxiliar, esta tarea que nos está dando, tenemos que hacer el mismo proceso que hicimos ahorita en el laboratorio, ¿no ve? Sí. Y otra cosita más, en teoría llevamos que en cuestión a resistores, si no me equivoco, en serie la corriente es la misma, ¿no? Sí. Y en paralelo, ¿o no hay? En paralelo los potenciales son lo mismo. Ya. O sea, ¿se acuerdan, no? 416, Sí. 416, 416. Ya, listo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? En esta experiencia estaríamos haciendo solo un resumen, ya no un informe. A ver, les di el objetivo al inicio. Tiene que hacer un resumen, digamos que esto contaría como marco teórico. Obviamente el resumen de todo implicaría, digamos, el hecho de que hemos usado un multímetro, el hecho de que hemos usado un adaptador con los datos que les di. Y obviamente eso sería como un resumen, pero traten de hacer un resumen coherente, ¿no? Consecuente. Porque primero tendría, o sea, antes de explicar o de hacer cálculos, tendríamos que explicar los dispositivos que hemos usado. No son muchos, ¿no? Incluso lo del el protoboard. No tienen que explicarme nada de resistores porque ese tema ya ustedes ya lo han avanzado. Pero lo que tienen que hacer es el resumen. El esquema ya lo tienen, es este de aquí. Este de acá, el esquema. Fíjense que incluso aquí está ya con lo que tienen que hacer, ¿no? Calculamos aquí, lo que me falta es calcular acá, ¿no? El potencial. Y obviamente si tengo potencial y tengo resistencia, puedo calcular la corriente. ¿Con qué? Con ley de Ohm.
Bueno, la próxima clase vamos a hacer capacitores y si es que da tiempo y si es que es avanzado vamos a hacer leyes de Kirchhoff y obviamente vamos a volver a trabajar con todo esto, pero eso ya vamos a verlo en la siguiente clase. Así que El título de, Así que lo más- de esta experiencia sería resistores, ¿verdad? ¿O cómo lo tenía que poner en el informe? a ver, el informe sería, bueno, o sea, el título, bueno, la idea era que sea resistores y capacitores, pero solo pónganle medición de potencial en resistores, para que sea más formal. Para que sea, perdón, para que sea más formal. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay más dudas, vamos a ver la lista.